Tots hem estat amb ells. Una altra vegada els Voltors. Després de 10 anys d'inactivitat, torna el futbol americà a l'illa amb la Mediterranean Bowl. L'equip que entrena el camp de futbol del poliesportiu Somos torna per donar a conèixer un esport desconegut per a molts, però explosiu per a tots. Bueno, realmente pues llevamos en serio un año, podemos decir, que hemos afrontado bien este proyecto con ganas y con ilusión de poder jugar a nivel nacional. Pero bueno, ya hace tiempo que el club existía, el club desapareció y ahora pues hemos cogido otra vez las riendas y estamos en ello. És un esport que sempre m'havia cridat molt l'atenció, però no... Jo sabia que hi havia hagut un club aquí, però com que havia deixat de sortir en els diaris i això... Hace 10 años que no se juega ningún partido, el club, como ya os comentábamos, había desaparecido y ahora pues hay un buen grupo de gente joven, con ganas, que ya que este deporte ahora tiene mucha más difusión que antes y bueno, vamos a intentar sacarlo adelante y una nueva opción para el deporte mallorquín. Aquí lo tenemos que montar todos nosotros, los jugadores se encargan de colocar porterías, de pintar campo, de todos los detalles, ¿no? Hasta incluso de ir a buscar árbitros, acompañar al equipo contrario. Pues esta competición surgió, en principio somos 4 equipos, se llama la Bowl Mediterránea y son 4 equipos que bueno, tenían dificultades a la hora de englobarse a nivel nacional, volver a meterse a nivel nacional, económicas sobre todo, porque los desplazamientos son muy grandes, los grupos de gente son muy grandes, y decidieron no quedarse sin jugar y organizamos este torneo. Bueno, nosotros estamos aquí para inaugurar la Liga Mediterránea de Fútbol Americano. Somos 4 equipos, así que se hace ida y vuelta y después un final. Jugamos contra Sevilla Linces, Granada Lions y Murcia, y Cobras de Murcia. És un esport bastant complicat, sí, les regles són complicades i el més important per tots els jugadors que començam i això és entendre la base. Cada jugada és com un sprint, és donar el 100% a cada jugada que fas. I si no tens un bon fons físic, ni que sigui el més bàsic, que és una bona resistència física, no pots jugar. Fas 3 jugades i 3 jugades d'sprint, a la quarta ja no pots, per tant sí que té una condició física. Hay jugadores que corren con la pelota que suelen ser muy atléticos, muy rápidos, jugadores que bloquean para que puedas correr con la pelota, que tienen que ser con más peso, con más potencia. Entonces, realmente cabida en este deporte tiene todo tipo. La distribución del campo, como veréis, son 100 yardas y más 2 zonas de anotaciones y está dividido, marcadas cada 10 yardas una línea para diferenciar cada parte del terreno. Pues hay varias formas de anotar. La principal sería llevar el balón hacia la zona de anotación, que eso valdría 6 puntos y eso da opción de volver a anotar mediante una jugada de 2 puntos o chutar a palos, que esto nos daría 1 punto. Después, si con las 4 oportunidades no hemos llegado a la zona, tenemos la opción de realizar un chute a palos, que esto nos daría 3 puntos. Bueno, los Voltors están a 8 yardas de la zona de anotación. Van a realizar una jugada de carrera por el exterior. Víctor corre hacia adentro y anotan touchdown.